Hoy quiero hablarle de un salmo que es muy, pero muy conocido. Salmo 121. Usted se sabe este salmo. Salmo 121. Usted lo ha escuchado, lo ha cantado, lo has leído, quizás lo ha predicado. Salmo 121. ¿Lo tiene? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Diga conmigo, sombra. A tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Los salmos son composiciones. Son composiciones en el caso de los cantos. Y otros salmos son oraciones. No todos los salmos son cantos, porque muchos de los salmos que nosotros leemos son oraciones. Y en ambos casos, tanto en las oraciones como en las alabanza, los salmos nacen de la vivencia del salmista. Bueno, en realidad la mayoría, siempre que hablamos de salmos, pensamos solo en David, pero no solo David escribió salmos. Están los hijos de Coré, que escribieron muchos salmos. Hay otros salmos que son anónimos. Incluso hay unos salmos que son de Moisés. Y esos salmos fueron escritos producto nacen de la vivencia, de la experiencia, del diario vivir. Así es que cuando los escritores de los salmos se inspiraron en experiencias que ellos habían vivido, que habían pasado. Ustedes, por ejemplo, leen oraciones de angustia. Muchas de las oraciones de angustia que escribió David, que nosotros las leemos en Salmos, son terroríficas. No quisiera pasar por ahí, pero este es un canto. Se conoce como el canto del peregrino o el canto del viajero. Es un salmo anónimo. Hay muchas dudas sobre quién escribió el Salmo 121. Y como dije, es un salmo requete conocido. Entonces el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué el salmista no dice alzaré mis ojos a los cielos? ¿Por qué el salmista no dice alzaré mis ojos a Dios? Sino que el salmista dice alzaré mis ojos a los montes. Entonces él da esa afirmación y dice: voy a alzar mis ojos a los montes. Él está hablando, esto yo quisiera que usted lo mire desde dos perspectivas. Esta frase, alzaré mis ojos a los montes, que lo vean desde la perspectiva de un viajero. Un viajero, valga la redundancia, cuando viajaba, en el camino había mucha distancia. Para llegar de un lugar a otro eran días, eran semanas y meses. Y entonces cuando el viajero iba en el camino, se exponía a un sinnúmero de peligros. Habían bandas. Se supone que para viajar de un lugar a otro en tiempos antiguos, lo mejor para viajar era viajar en grupos, y grupos numerosos. Era la manera en que las bandas, los bandidos, los maleantes, los malhechores podían respetar al viajero. Pero un viajero que caminaba solo o que caminaba con su familia o 2, 3 personas, se exponían a un tremendo peligro. Y entonces cuando salían los asaltantes, es como que si usted vaya caminando aquí por el barrio El Pilar y de pronto le sale alguien: dame el celular, y le pone una pistola, le pone un cuchillo. Similar, solo que aquello era en el camino. Entonces el viajero iba en el camino y le salían los maleantes y los asaltaban. O cuando ellos percibían a los maleantes, llegan los maleantes, ellos inmediatamente alzaban su vista a las montañas, al monte, a las riberas, y alzaban su mirada ahí, porque la montaña era un lugar de escondite. Y entonces lo que podían hacer ellos era huir y tomar las montañas para huirse de las bandas, de los ladrones. Pero eso no siempre era seguro, porque también las montañas eran morada de los ladrones. Entonces unas veces, huyendo de uno, se iban a meter a las propias cuevas, a las propias casas de otros ladrones. Entonces el salmista dice: en un momento desesperado, en un momento en el que estoy expuesto a peligro, alzo mis ojos a los montes. Él está hablando ahí como un carnal cualquiera. Él no dice: voy a alzar mis ojos a Dios, voy a alzar mis ojos al cielo, porque en algunos casos alzar los ojos al cielo es señal de alzarlo a Dios. Por ejemplo, la Biblia, hay un pasaje de la Biblia, hay varios pasajes de la Biblia donde dice: el cielo reina.
Y no se está refiriendo al cosmos, a la parte física del cielo, se está refiriendo al Señor, el señorío de Dios. Ahora, véanlo también desde la perspectiva de Israel. Alzaré mis ojos a los montes. Israel, cuando peleaba, Israel no tenía carro de batalla. ¿Sabe cómo peleaba Israel? Espada a espada. Los biblistas dicen que Israel no tenía carro de batalla y que Israel, cuando peleaba con otros ejércitos y lo hacía en llanura, en planicies, Israel llevaba la de perder, porque venían aquellos con caballos, con carros, Israel con sus soldados y su espadita. Entonces Israel, cuando enfrentaba a los soldados y se iba a enfrentar a otros, ¿sabe lo que hacía? Miraba las montañas. Israel se internaba en las montañas. Entonces aquellos ejércitos dejaban sus carros, dejaban sus caballos y se internaban en la montaña. Y en la montaña Israel era diestro. Uno de los calificativos de Dios en este contexto de pelea de Israel era el Dios de las montañas, porque Israel era casi invencible en las montañas, pero en las planicies cualquier batallón se lo llevaba. Entonces el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, pero de pronto se pregunta y reflexiona: ¿de dónde ha de venir mi socorro? Y él mismo contesta: mi socorro viene de, diga conmigo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y... ¿Sabe lo que él está diciendo? Cuando dice hizo los cielos y la tierra, mi socorro viene de aquel que hizo las montañas. Alzo mis ojos a las montañas, pero mi socorro no viene de las montañas. Mi socorro viene del que hizo las montañas. Es diferente. De ahí viene nuestro socorro, de Jehová, que hizo las montañas. La pregunta es, cuando usted está en un tiempo de peligro, de adversidad, de dificultad, usted vuelve a ver a las montañas. Y no se lo estoy diciendo en sentido literal, se lo estoy preguntando en sentido figurado. Volver a ver a la montaña representa que usted está enfocado viendo a cualquier otra opción, pero no necesariamente está viendo a Dios, que representa su socorro. Usted está viendo su trabajo, no está viendo a Dios que le dio el trabajo. Usted está viendo a su esposo, usted está viendo a su esposa, usted está viendo su educación, no a Dios que le dio la educación. Y su socorro no viene del ambiente, del entorno. Su socorro no viene del medio, su socorro viene del cielo. ¿Cuántos de nosotros en una situación de peligro, de riesgo, nos equivocamos quitando nuestra mirada de Dios y poniéndola en el medio? Usted tiene que aprender a poner su mirada en el Señor, porque de ahí viene su socorro. Este salmo es rico. Yo obviamente no tengo el tiempo para entrar en detalle de todo. Yo solamente quiero exponer algunas de las ideas que están acá. Entonces el salmista dice que nuestro socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y luego dice: no dará tu pie al resbaladero. No dará. En otras palabras, el salmista dice: Dios, que es tu socorro, que es quien te cuida, no va a permitir que usted resbale. Dios, quien es su protector, no va a permitir que usted caiga. No dará tus pies al resbaladero. Dios cuida nuestro camino. Dios guarda nuestro viaje. El camino que usted está recorriendo, Dios se encarga de cuidarlo. Dios se encarga de protegerlo para que usted no caiga, para que usted no perezca. Eso mismo recordó Satanás cuando tentando a Jesús le dice: pero escrito está, a sus ángeles mandará para que te lleven en sus manos, para que tus pies no tropiece en piedra. Satanás mismo reconoció que Dios manda a sus ángeles en favor nuestro, en nuestro camino, en el andar de nuestra vida, y que sus ángeles nos llevan en sus manos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Muchos de nosotros hemos sido librados de caer, y no me estoy refiriendo en sentido espiritual, aunque también espiritual. Me estoy refiriendo en sentido físico, literal. Dios nos ha librado de muchos peligros en el camino por donde hemos andado en la vida. Dios nos ha guardado de resbalar y de caer. Yo estoy seguro que si usted hace memoria de algo, de situaciones de las que Dios lo ha librado, situaciones de las que Dios lo ha guardado a usted, uno dice: fíjense que yo tenía 23 años y una vez vengo, bueno, para los que conocen el cementerio de Loma Linda, vengo como a las 9:40 de la noche en la calle del cementerio. Vengo de sur a norte, tengo que pasar toda la calle del cementerio.
Cuando yo llego a la esquina sur del cementerio, hay 4 muchachos que yo los veo raros. Están en la esquina ahí, los veo con una fachita rara, pero yo me hice en el otro andén y no tenía opción. Tenía o pasaba. Entonces decidí pasar y yo medio veo. 2 de ellos me empiezan a seguir y me empiezan a seguir al centro de la carretera y los otros 2 se quedan en la esquina. Y eso me pone nervioso. Cuando escucho que uno de ellos chifla y en términos de segundo de la entrada principal del cementerio salen como 13 chavalos y se ponen en fila. Entonces tengo 13 por acá y 4 a mis espaldas. Cuando yo estoy así, yo estoy literalmente detenido en la calle viendo qué hacer. Cuando viene un microbús a todo dar, que viene pitando, pip, o te quita, y el microbús viene en la dirección que yo venía, de sur a norte, le pita a los chavalos, se quitan los 2 que vienen al centro de la calle, y el microbús yo le hago de seña y el hombre se para, me monta y como que si lo seguía el diablo. Cuando pasamos, son distancia de metros, cuando pasamos por la otra esquina donde están, le tiraron piedras de todo al microbús. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de que resbalemos en el camino? Usted ha conocido a gente joven que ha muerto. Usted tiene la edad que tiene y estoy seguro Dios lo ha librado de muchas sin que usted se haya dado cuenta. Dice la Biblia que Dios manda a sus ángeles que nos lleven en sus manos para que nuestros pies no tropiecen en... Mire el versículo 3, por favor vaya conmigo al versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Diga conmigo, Dios no duerme. Yo sé que ahora tienen miedo, pero diga conmigo, Dios no duerme. En el camino de su vida, Dios no toma tiempo para dormir. De hecho, que Dios no necesita dormir. No es como nosotros, que nos cansamos y dormimos. No. Dios no necesita dormir. No se dormirá. ¿Sabe cuál es el sentido de no se dormirá el que te guarda? Si alguien no duerme en el sentido bíblico, ¿qué es lo que está haciendo? Si alguien no duerme en el sentido bíblico, está vigilando, está velando. A eso es velar. El que lo guarda a usted vela por usted. Y el sentido de eso es que Dios está pendiente de cada detalle de la vida de usted. ¿Usted cree que Dios ignora lo que pasa alrededor suyo? ¿Usted cree que Dios no toma en cuenta las cosas? ¿O que Dios solo ve a gente importante? No, Dios no duerme. Dios vela por usted y ve cada detalle de su vida. Dios mira los detalles de su vida, todo lo que le pasa a usted. Esto me hace recordar cuando los discípulos le dicen a Jesús, Jesús le dice, pasemos al otro lado, montémonos en la barca y vamos al otro lado. Y dice que se montaron en la barca y Jesús iba cansado y se duerme en la popa y se levanta una tempestad y el barco parecía que se hundía, las olas parecían que le iban a dar vuelta al barco, a la lancha, al bote. Y entonces los discípulos desesperados van y despiertan. Maestro, ten cuidado. ¿Acaso no tienes cuidado que vamos a perecer? Porque Jesús iba dormido, pero iba dormido físicamente, espiritualmente. Él siempre tuvo el control. ¿Usted cree que cuando las tempestades se levantan en la vida de usted, Jesús está dormido? ¿Usted cree que Dios se adormece? ¿Usted cree que Dios se está dando unas vacaciones porque todo a su alrededor es problema? ¿Usted cree que porque usted está luchando con una enfermedad, usted cree que porque usted tiene un problema y es el mayor de todos los problemas, y usted cree que todo el mundo le ha dejado, que Dios se anda dando unas vacaciones por ahí? Pues la Biblia dice que no, Dios no duerme, Dios vela por usted. Tranquilo, aquí no está Copampro. Tranquilo, estás con el Señor. Dios vela por usted. Y aunque la tempestad se levante y el barco parece que se va a hundir, usted tenga calma, que los primeros que se tiran del barco son las ratas. Pero Él no duerme, Él vela. Y quiero terminar con esto. Este es un pasaje rico, le dije, pero en realidad no hay tiempo para todo eso. Mire el versículo, vaya conmigo al versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Diga conmigo, sombra, a tu mano derecha. Dios es nuestra sombra. Esta es una sombra protectora, no es una sombra cualquiera. En los países desérticos, el sol azota
y azota fuerte. El sentido de la sombra, los hebreos la entendían muy bien, porque sentir la furia del sol en tierras áridas, calientes, no es nada agradable. Y ellos también la entendían muy bien, porque cuando Israel sale de Egipto, dice el Señor, para no complicarles la vida, en el día les voy a mandar una nube para que les dé una sombra. Ellos caminaban mejor que el aire acondicionado que tenemos nosotros hoy. Y por las noches le mandaba el fuego, una columna de fuego. Que si hay algo en esos países desérticos, son unos cambios de temperatura bruscos. En el día extremadamente caliente y en la noche un frío. ¿Se imagina usted una persona expuesta a esos cambios? ¿Cómo el cuerpo sufre? Pues el Señor dice, tranquilo, porque yo soy tu sombra. ¿Y a qué? Dice, tu sombra a tu sombra a tu mano. ¿A cuál mano? El sentido hebreo de una sombra a la mano derecha. La mano derecha es compañía. Es una expresión hebrea que tiene que ver con compañía. Si usted ha hecho de Dios su compañía, Dios será su sombra. Dios será su sombra. Dios lo va a proteger, lo va a cubrir. Y por muy fuerte que sea el sol, Dios lo va a proteger. Dice que el sol no te va a fatigar. La palabra fatigar o fatigará viene del hebreo naká, que tiene muchas acepciones ese término. Entre ellos es afligir, castigar, derrotar, destruir, vencer. En otras palabras, el sol no te fatigará, el sol no te va a castigar, el sol no te va a afligir, el sol no te va a vencer. Y aunque aquí se utiliza el sol, esto solamente es una figura para ilustrar todo lo que puede ocurrir en la vida de una persona durante el día. Por eso aquel Salmo 91 que dice, no temeré el terror, diga conmigo, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuelen de día. ¿Sabe qué es saeta, verdad? Saeta viene del hebreo saeta, flecha. Ni flecha. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anden en oscuridad. Pestilencia que anden en oscuridad no tiene que ver con enfermedades, tienen que ver con ataques de Satanás. Ni mortandad, allí sí hay enfermedad. Ni mortandad que en medio del día destruye. Cuando Dios es su sombra, el sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche, porque Dios es su sombra, Dios es su protección. ¿Sabe cuántas veces se utiliza el verbo guardar? En ese salmo tan pequeño, el verbo guardar se utiliza 6 veces. Si hay una palabra clave en ese salmo, es esa: Dios a usted lo va a guardar. Diga conmigo, Dios me va a guardar. Y dice, Dios te guardará de todo. Diga conmigo, de todo. De algún mal, de ciertos, de muchos. La palabra dice, Dios te guardará de todo mal. Esa fue la oración de Jabe. Esa fue la oración de Jacob, que Dios lo guardara de todo mal. Y esa fue la oración de Jesús cuando nos enseñó a orar: no nos meta en tentación, mas líbranos de él. En nuestro viaje, en nuestro peregrinar de esta vida, vamos a estar expuestos a peligros, vamos a estar expuestos a la muerte, vamos a estar expuestos a los bandidos, a los malhechores, pero Dios ha prometido guardarnos de todo mal. Yo no entiendo a veces por qué nosotros los cristianos vivimos así, ¿ves? Como comiéndonos las uñas. Tranquilo, estás con el Shaddai. Y no me refiero al Shaddai como iglesia, el Shaddai como Dios. No hay por qué. ¿Usted cree que hay algo que pueda pasar en la vida de usted o en la vida de sus hijos que a Dios le preocupa? ¿Usted cree que hay algo que a Dios le pone nervioso? No. ¿Usted cree que Dios se preocupa porque usted no tiene cómo pagar? No. ¿Usted cree que Dios está nervioso porque uno de sus familiares está luchando con una enfermedad? No. Dios tiene el control de todo. Él no duerme, Él vela para que usted sea guardado. Simplemente hay que entender que nada va a pasar en usted. Escúcheme, porque esta es una palabra de Dios. Nada va a pasar en usted si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, aunque al inicio usted no lo entienda, eso tendrá un propósito divino.
No esté preocupado, no esté nervioso. Simplemente descanse bajo la sombra de Él, porque Dios es su guardador. Mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá. Descansa en el Señor. Él es tu guardador. Señor, te pido un milagro en la vida de cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque nos has guardado por el camino donde hemos andado. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has dado vida. Mucha gente buena ha muerto a temprana edad. Quizás nosotros mismos hemos perdido un familiar que se fue joven. Hoy nosotros estamos simplemente por tu gracia y favor. Gracias porque tú cuidas de nosotros, tus hijos. ¿Cómo cuidaríamos nosotros los padres si supiéramos que alguien va a llegar en la noche con intenciones de quererse meter a la casa y saquear nuestra casa? Esa noche no dormiría, estando a la puerta para proteger a mis hijos. Gracias porque tú velas por nosotros. Porque estás interesado en cada uno de los detalles de nuestra vida. Dios tiene el control de todo lo que pasa a su alrededor. El Señor te bendecirá, el Señor te guardará. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Dios guardará tu entrar y Dios guardará tu salir, desde ahora y para siempre. Bendito serás. Todo lo que tus manos toquen, el Señor lo prosperará. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.